Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un cariñoso saludo para todos ustedes, amigos que nos siguen a través de la web y de las redes sociales, reflexionamos sobre el Evangelio de Jesús, sanando el ciego de nacimiento. Meditemos sobre este tema bellísimo por demás, en la finísima pluma del apóstol San Juan, tan dado a la ironía, tan dado a la metáfora, tan dado al simbolismo. Aquel apóstol que se recostó en el pecho del Maestro nos muestra en el capítulo 4, en sus primeros 42 versículos, todo el encuentro de Jesús con la comunidad judía, con los fariseos y sobre todo con este ciego de nacimiento, mendigo, que es sanado. Pudiéramos afirmar de entrada que la mayor ceguera del ser humano es no reconocer la propia ceguera. La mayor ceguera del hombre de hoy es no reconocer su propia ceguera. Creemos ver, y porque creemos ver, pensamos que no necesitamos de sanación, de curación, de recibir la luz. Y de alguna manera vivimos en oscuridad, en ceguera, pasamos la vida en oscuridad y en ceguera, y morimos en oscuridad y en ceguera. En la pluma del apóstol Juan, como les decía al comienzo de esta reflexión, en una finísima ironía, se ve como esa iluminación progresiva del ciego mendigo, ciego de nacimiento, cuando reconoce: primero me ha sanado un hombre llamado Jesús, luego dice, no es solamente un hombre, es un profeta. En un tercer momento afirma, no es solamente un profeta, es un enviado de Dios. Y al final, en el punto más alto de luz en el corazón de este hombre por la fe, dice, es el Kyrios, es el Señor, y se postra frente a él en señal de adoración. Es el Señor de su historia, es el Señor de su vida. Qué hermoso ejemplo de cómo progresivamente este ciego de nacimiento, este invidente mendigo, va adquiriendo de manera progresiva la visión. Pero ¿en dónde estriba la ironía? Aquellos que desean ver primero la comunidad judía y luego los mismos fariseos, cada vez se ve su ceguera mayor. Primero discuten si ese ciego sanado es o no es sobre su identidad. Algunos dicen, si es el mendigo que veíamos en la vía pública, otros dicen, no es. Él dice, efectivamente, sí lo soy. Luego nos muestra la ceguera, cómo colocan la ley del sábado, porque había sanado en sábado, por encima de la caridad. La ley suprema del cristianismo, sanar a un hombre por caridad, devolverle la visión. Luego vemos que esa ceguera aumenta cuando la incredulidad de los fariseos es mayor, y visitando a los padres del invidente, del ciego, le preguntan, señálennos, ¿es verdad que nació ciego? Y dice, claro, somos sus papás, claro que ha nacido ciego, nosotros no estamos mintiendo, pregúntenle a él, que es mayor de edad y él puede hablar por sí mismo. Pero esa ceguera sigue en aumento y se vuelve terquedad. En un segundo interrogatorio al invidente, cuando le dicen, cuéntanos nuevamente todo, y él dice en un gesto muy natural, ¿para qué me piden que les cuente todo otra vez? Si ya han escuchado, fue un hombre llamado Jesús, profeta, o ustedes quieren ser discípulos de él. La soberbia les pica el corazón y dice, discípulo de él serás tú, empecatado, que naciste pecador, y el que te ha curado es otro pecador. Y el ciego dice, no sé si será pecador o no, lo único que sé es que me ha sanado, y que Dios no va a dar ese poder a un hombre pecador, lo tiene que dar a un hombre que obedece y escucha a Dios. Al final, los insultos, la soberbia de los fariseos y la exclusión de la comunidad sinagogal, la expulsión de la comunidad alrededor de la sinagoga. Su punto más alto de testarudez será cuando Jesús se ha encontrado con el ciego de nacimiento, y después de que los fariseos también escuchan a Jesús, le dicen, ¿acaso nos está llamando también a nosotros ciegos? Y Jesús les dice,
Ustedes, si reconocieran su ceguera, no tendrían tanta culpa, tanto pecado, pero su culpa, su pecado es mayor, porque estando ciegos, dicen que ven, dicen que pueden ver. Frente a toda esta realidad, Jesús se presenta como luz del mundo, luz de los hombres. Él ha venido para que los que no ven, los ciegos, puedan ver, y aquellos equivocados que creen ver, queden ciegos, como es el caso de los fariseos. Nos preguntamos hoy en día qué puede generar ceguera en nosotros, y de manera general pudiéramos responder: el pecado es la ceguera esencial en la vida de todo hombre. Repitámoslo: el pecado es la ceguera esencial en la vida de todo ser humano. Por donde se le mire, desde el ángulo en que se le asuma, desde el lado en que uno se acerque, el pecado siempre será ceguera. El orgullo es ceguera. Veo mi verdad, mi razón, no la verdad, la razón de la otra persona. La codicia, a veces hasta la propia familia la privo de mi apoyo por la codicia de acumular y de tener. Ni a la propia familia soy capaz de socorrerla. Es una ceguera. La lujuria, una pasión desbordante. En el fondo, uno escuchar en confesión tantas personas, no sabía lo que hacía, no sabía que jugaba con mi matrimonio, envuelto en esa lujuria que no me dejó nada para mi vida. La envidia. Un envidioso nunca, por ceguera, reconocerá méritos en otra persona. Pensará que todo es por intriga, que todo es por trampa, que lo que ha recibido en la vida es por injusticia de Dios, pero no por nada de mérito de su parte. El egoísmo es una expresión clara de ceguera. Vivir para mí, ser incapaz de abrirme al don, a la necesidad de los otros. El rencor sí que es oscuridad en el corazón. ¿Cómo nos impide ver la bondad que hay en otra persona y solo nos lleva a mirar sus defectos, sus limitaciones? Los prejuicios, las murmuraciones, cómo hablamos fácilmente de otros y se nos olvida que cuando tocamos la tierra sagrada del corazón humano, debemos de descalzarnos, desnudarnos sin prejuicios, sin prevenciones, sin críticas, sin murmuraciones que hacen nuestras opiniones viciadas. Finalmente, a título ejemplificativo, hablemos de una ceguera final, la adicción. Cualquier forma de adicción, el licor, perder un matrimonio, perder un buen empleo, perder la salud por la adicción al licor, por la adicción a la droga, perder una estabilidad económica, endeudarnos tontamente por adicción al casino, a los juegos. El pecado, por donde se le mire, es una ceguera esencial en la vida del ser humano. Ustedes me preguntarán: Padre, bueno, ha hecho un diagnóstico, ¿qué salidas propone? Hay puertas que dan luz a la vida. Así como en este templo del corazón de Jesús, de donde hacemos esta grabación, aquí en la Casa Coral del Sagrado Corazón de Jesús, en el corazón de la ciudad de Medellín, como este templo es estilo neogótico, es oscuro, cuando abrimos su puerta lateral o del perdón y su puerta principal en el frontis de la misma, en el atrio, vemos que irrumpe la luz. Así necesitamos puertas que iluminen las oscuridades y las penumbras que hay en nuestra vida con ocasión del pecado. Una primera iluminación clara en nuestra vida es reconocerme pecador. Si yo no me siento pecador, si no tengo esa sabiduría de sentirme ciego, de sentirme necesitado de la luz de Dios, seguramente no voy a cambiar. Es el gran error y es de alguna manera la gran denuncia que hace Jesús en el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma. Una segunda luz definitiva es la humildad. La humildad sirve para todo. Qué difícil es ser humilde, pero qué hermosa puerta para iluminarnos en nuestra propia verdad. La humildad del invidente del Evangelio de hoy, que se postra de cuerpo entero ante Jesús y le dice: Kyrios, Señor, el que tiene señorío sobre mi vida,
el que es capaz de reconocer como el apóstol Pedro ante la abundancia de peces capturados en la red: apártate de mí, Jesús, que soy un pecador. O la afirmación del sucesor de Pedro 2000 años después, el Papa Francisco, cuando le preguntan quién es Jorge Mario Bergoglio y él dice: soy un pecador. Es la humildad de los hombres de Dios, es la humildad que nos aleja de nuestros engaños, de nuestras vanidades, es la humildad que nos acerca a la verdad profunda del hombre y por tanto nos ilumina. Una tercera puerta de luz es la oración. Una persona que ora es una persona iluminada. Frente a Jesús Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, nosotros encontramos luces que difícilmente en otro momento de la vida podríamos encontrar. La verdad es que es una iluminación altísima, es una iluminación bellísima la oración. Encontramos respuestas, nos da paz, nos ayuda a calcular los problemas, a colocarlos, a ponderarlos en su justa dimensión. Ese es el poder de la oración que ilumina la vida. Una cuarta palabra, una cuarta puerta de iluminación en la vida del hombre es, sin lugar a dudas, el dolor, el sufrimiento. Queridos amigos, ¿no les ha pasado acaso que un revés económico, un sufrimiento afectivo, el duelo por la muerte de alguien, una enfermedad fuerte en ustedes o en un ser querido, los ha hecho reflexionar sobre las vanidades de la vida, sobre la forma en que hemos despilfarrado dinero, sobre la forma en que hemos quemado tristemente nuestro tiempo, sobre la ceguera en que vivimos? El dolor, el sufrimiento, los reveses de la vida, de qué manera vienen a iluminar como la oscuridad del ser humano cuando cree que todo lo puede manejar. Benditas adversidades, dirá la madre Laura Montoya, nuestra santa, benditos sufrimientos que son flores que iluminan el alma. En una quinta puerta de iluminación para nuestra vida estará la fe. El ciego del Evangelio de hoy es iluminado por la fe en Jesús. En un proceso tan que ya hemos detallado: un hombre llamado Jesús, 1, un profeta, 2, un enviado de Dios, 3, el Señor, el Kyrios, el que tiene señorío en mi vida, 4. En el fondo es destacar cómo esa iluminación por la fe en el ciego de nacimiento viene a generar toda su sanación. Hablamos en un penúltimo aspecto de una sexta puerta, la esperanza. La esperanza ilumina el futuro, por más que haya un cielo nublado, por más que hayan relámpagos, truenos, tempestades que amenazan nuestra vida. La esperanza nos lleva a nunca desesperanzar, a nunca desesperar. Es una luz que nos da una garantía: este mal momento pasará, este mal cuarto de hora no es definitivo, vendrá un mañana mejor para nuestra vida. Qué linda es la esperanza y cuánto necesita el hombre de hoy, el mundo de hoy, la iglesia de hoy anunciar ese valor, esa puerta de luz, esa virtud teologal que es la esperanza cristiana. Terminamos hablando de una última puerta, el amor. Cuando hay caridad en el corazón, cuando uno es capaz de mirar a otras personas con los ojos de Jesús, con la compasión de Jesús, se abre un horizonte insospechado en nuestra vida. Cuando antes nos autorrestringíamos porque veíamos con prejuicios a un ser humano, hoy podemos establecer la mejor relación y enriquecernos con esa persona y decir: de la amistad tan valiosa, de la relación tan bonita que yo me estoy perdiendo. Piensa en algo tan simple: cuando estás peleado con tu cónyuge, te pierdes de la riqueza de su vida, pero al contrario, cuando miras a ese cónyuge con amor,
cuánta luz en esa relación esponsal, cuánta claridad para mirar la vida de pareja y la vida de familia con otros ojos. 7 puertas que iluminan la ceguera esencial que el pecado genera en el ser humano. 1, reconocerme ciego, reconocerme pecador. 2, pedir humildad. 3, orar para pedir iluminación. 4, asumir los dolores de la vida como posibilidades de hacer un alto en el camino y de iluminarme de mis vanidades, de mis cegueras. 5, confiarme a Dios. 6, esperar, iluminando ese futuro, la esperanza. 7, amar, brindar en caridad mi vida a otras personas. Señor Jesús, sáname de mis cegueras, pero sobre todo, que no caiga como los fariseos del Evangelio de hoy en la peor de las cegueras. Y lo diré en una sola frase: la peor ceguera que hay es creer que vemos, no sentirnos ciegos en nuestra propia vida. Por eso le decimos: Señor Jesús, que yo pueda ver. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.